Bienvenidos, pastores seminaristas y creyentes, al seminario en línea de Shincheonji, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. Soy el moderador de hoy, el instructor Kim Bom-jin. Ante todo, le damos las gracias y la gloria a Dios que nos ha permitido tener este tiempo para poder percibir el significado y voluntad de Dios en los 66 libros de la Biblia. Estoy muy contento de saludar a todos los que asisten al seminario en línea de El Testimonio de la Revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. En este seminario se testifica el cómo, cuándo, dónde, quién, qué, cuál en la escritura bíblica sobre el trabajo de Dios y su lógica. Espero que este sea un tiempo precioso para que a través de la palabra de testimonio de hoy pueda entender claramente el misterio del reino de los cielos escondido en parábolas en cada capítulo del Antiguo y Nuevo Testamento. Antes de iniciar el seminario, reunamos nuestros corazones y oremos a nuestro Dios Padre. Querido Padre Dios, le damos las gracias por el amor que ha vertido sobre nosotros al permitirnos realizar el seminario en línea de Shincheonji. A través de este seminario, concede las palabras de verdad y la gracia de Dios a las almas sedientas y hambrientas de justicia en la aldea global. Por favor, ayúdenos a comprender completamente los misterios del cielo y la voluntad y el propósito de Dios escondidos en el Antiguo y Nuevo Testamento. A través de la palabra revelada que se testifica, que todas las familias de la aldea global puedan conocer la era presente y podamos ser uno en Dios y en la palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a escuchar el testimonio de la lección 5, el resultado del que guarda y el que no guarda el pacto. En cada era, Dios ha elegido a su pueblo y ha hecho pacto con ellos. En Deuteronomio 28 se nos dice cuál es el resultado de guardar el pacto y el resultado de no guardar el pacto. Espero que a través de este preciado tiempo todos puedan percibir cuál es el pacto que debemos guardar y que puedan recibir las bendiciones de cumplir el pacto. Vamos a recibir al instructor Pak Chol-kyu de la iglesia de Andong, de la tribu de Tadeo, que nos dará la palabra. Bienvenidos a todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que desean el reino de los cielos y la vida eterna. Mi nombre es Pak Chol-kyu, el líder de la iglesia de Andong de la tribu de Tadeo de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Les agradezco sinceramente por asistir hoy al seminario en línea de Shincheonji sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. El título del sermón que compartiré con ustedes hoy es el resultado de los que han guardado el pacto y los que no han guardado. El texto principal es Deuteronomio 28 y el texto de referencia es Jeremías 31, Hebreos 8 y Apocalipsis capítulo 7. Entre los pastores que están escuchando este mensaje, habrán algunos que conocen de este contenido y otros que no. Pero espero que puedan escuchar lo que les voy a explicar el día de hoy una vez más y encuentren la respuesta a la voluntad de Dios. Entonces, hoy, para entender más claramente las consecuencias de los que guardaron el pacto y los que no,
les hablaré sobre los tipos de pactos en la Biblia. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Un creyente que cree en Dios y en la Biblia debe conocer las palabras del pacto escritas en la Biblia. En particular, ¿qué pactos debemos guardar los creyentes hoy? Es el nuevo pacto, el Apocalipsis. Entonces, para cumplir la promesa, necesitas saber cuál es la promesa, ¿correcto? La Biblia nos da a conocer claramente lo que sucede cuando uno guarda el pacto y cuando no lo guarda. Durante este tiempo veremos más de cerca el resultado del pacto y cómo se relaciona con nosotros hoy. Entonces, examinemos el texto principal de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio fue escrito hace unos 3.500 años y el escritor es Moisés. Moisés, quien escribió este libro, fue descendiente de cuarta generación de Jacob e hijo de Amram. El título del sermón de hoy es el resultado de los que han guardado el pacto y los que no lo han guardado. Deuteronomio capítulo 28 es el capítulo que habla del pacto entre Dios y el pueblo escogido y los resultados del pacto. Dios elige a un pastor en cada era y hace un pacto con el pueblo que pertenece al pastor como su pueblo escogido. En el contenido de Deuteronomio capítulo 28, primero, los que guardan el pacto recibirán bendiciones, ganarán la guerra y tomarán posesión de todas las bendiciones. Por el contrario, los que no guardan el pacto recibirán maldiciones, perderán en la guerra contra el enemigo y perderán todo. Por lo tanto, todo aquel que quiera recibir las bendiciones de Dios debe ciertamente guardar el pacto que hizo con Dios. Ahora, veamos sobre el contenido del pacto entre Dios y el pueblo elegido uno por uno a través de Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14, son contenidos sobre las bendiciones que recibirán al guardar el pacto. Los siguientes versículos del 15 al 68 anuncia que recibirán maldición por no guardar el pacto. Primero, si miramos los resultados de los que guardaron el pacto, en los versículos 1 al 3, si escucha atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, es decir, si guarda el pacto, Dios se extenderá sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas las bendiciones y bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Y en el versículo 7, Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. En otras palabras, el resultado de los que guardan el pacto recibirán todas las bendiciones prometidas. El enemigo perderá la guerra y el pueblo elegido vencerá, y el enemigo huirá por 7 caminos. Por el contrario, Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68, también introduce las consecuencias de los que no guardan el pacto. Primero, veamos los versículos 15 y 16. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, es decir, si no guarda el pacto, vendrán sobre ti todas las maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Además de esto, en versículo 25 dice que Dios
te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. En resumen, el resultado de los que no guardan el pacto es que recibirán toda clase de maldiciones y plagas. E incluso el pueblo elegido perderá la guerra y huirá por 7 caminos. De esta manera, Deuteronomio capítulo 28 describe claramente los resultados de los que guardaron el pacto y los que no lo hicieron. Un creyente que conoce estas palabras no debería ciertamente guardar el pacto, pero el pueblo elegido que hizo un pacto con Dios en la Biblia, ¿realmente cumplió el pacto? De ahora en adelante, echemos un vistazo al pacto entre Dios y el pueblo elegido en la Biblia y cuáles fueron sus resultados. Primero, estaban los que hicieron el primer pacto con Dios en la era del Antiguo Testamento, y es el pueblo de Israel físico. Ellos fueron esclavos en Egipto durante 400 años, y Dios los sacó de Egipto a través de Moisés y los eligió. Según la palabra de que Dios hace un pacto con su elegido, llamó a Moisés desde el monte de Sinaí e hizo un pacto con el Israel físico. Para examinar el contenido, leamos Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En cuanto al contenido del pacto de Dios con el pueblo elegido de Israel físico, prometió a través de Moisés que si escuchan atentamente las palabras de Dios y guardan el pacto, serán un reino de sacerdotes. En el siguiente versículo 8, los israelitas respondieron que harían todo lo que Dios le ha dicho. Y Dios mismo grabó la ley en tablas de piedra para que el pueblo no olvidara la ley que tenían que guardar. Estos son los 10 mandamientos que está en Éxodo, capítulo 20. Entre ellos, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, en Primera de Reyes, capítulo 11, Salomón, el rey de Israel, adoró a dioses ajenos y traspasó el pacto con Adán, como lo menciona en Oseas capítulo 6, versículo 7. Como resultado de que el Israel físico no guardó el pacto, Dios dejó una tribu entre las 12 tribus de Israel físico y destruyó las 11 tribus a través de los gentiles. Y los únicos, Judá y Jerusalén, que quedaban, fueron tragados por los gentiles, como se ve en Isaías capítulo 1, y fueron destruidos. Como vimos a través de estos contenidos, podemos entender bien lo que sucede al pueblo elegido de Dios si no guarda el pacto. Si somos el pueblo escogido de Dios, más debemos recordar y guardar nuestro pacto con Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios a causa de estas cosas? En Jeremías capítulo 31, versículo 22, Dios prometió a través del profeta Jeremías la creación de la nueva cosa. La creación de la nueva cosa es algo que no existió antes y se refiere a la creación del nuevo reino y nuevo pueblo de Dios. Y esta es la creación de un nuevo cielo y la nueva tierra en Apocalipsis capítulo 21, es decir, la creación de Shincheonji.
Dios ha prometido dos cosas para la creación de la nueva cosa. Primero, en Jeremías capítulo 31, versículo 27, prometió sembrar dos tipos de semillas. Y en versículo 31, prometió hacer un nuevo pacto. Para averiguar sobre este contenido, leamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estas profecías sobre la siembra de los dos tipos de semillas y hacer el nuevo pacto fueron predicadas a todo Israel durante 600 años y se cumplieron en el tiempo de la primera venida. En la primera venida, como se prometió en Mateo capítulo 13, se sembraron dos clases de semillas y también se prometió la cosecha. En el tiempo de la cosecha, los hijos del reino que nacieron de la buena semilla son cosechados y llevados al granero. Pero la cizaña, los hijos del diablo, no son cosechados, se quedan en el campo y son quemados. Ahora, ¿quiénes son los cosechados y quiénes son los no cosechados? Los que son cosechados son los que han guardado el nuevo pacto y entrarán al reino de los cielos. Y los que no fueron cosechados son los que no han guardado el nuevo pacto e irán al infierno. Por tanto, los que conocen y guardan las promesas de Dios, en el tiempo de la cosecha serán cosechados. Y la promesa de hacer un nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículo 31, también se cumplió en el tiempo de la primera venida. El nuevo pacto que estableció, de acuerdo a Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 8, había defecto en el primer pacto establecido por medio de Moisés, por lo que se hizo un nuevo pacto. Este nuevo pacto es la promesa que debemos creer y guardar hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Nuevo Testamento. Si es así, ¿quién estableció este nuevo pacto y cómo lo hizo? Según Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20, en el tiempo de la primera venida, Jesús estableció un nuevo pacto en la noche de la Pascua. Este es el pacto hecho con la sangre de Jesús. El contenido de este nuevo pacto era la promesa de comer la carne y la sangre de Jesús, el alimento de la Pascua en el reino de Dios. Comer la carne y la sangre de Jesús no significa comer carne y sangre literal. En Juan capítulo 6, versículos 51 al 58, Jesús dijo que yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y el que come de mi carne y de mi sangre tendrá vida eterna. La carne y la sangre de Jesús que come para vivir eternamente representa las palabras de la vida de Jesús. Comer la carne y la sangre de Jesús es escuchar y entender la palabra de Jesús. El resumen del contenido de este nuevo pacto es el Apocalipsis. El Apocalipsis describe los detalles de este nuevo pacto. Por lo tanto, entender y guardar el Apocalipsis es guardar el nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12 describe claramente lo que debemos hacer para guardar el nuevo pacto. Leamos Hebreos capítulo 8, versículos 10 al 12. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como lo ha leído, guardar la ley de Dios en la mente y en el corazón es guardar el nuevo pacto. La ley de Dios es el nuevo pacto, el Apocalipsis que debemos guardar. Y guardar el Apocalipsis en nuestro corazón es ser sellado y guardar el nuevo pacto. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, dice que los que han añadido o quitado del Apocalipsis recibirán las plagas y no podrán entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, los que añaden o quitan del Apocalipsis son los que no guardan el nuevo pacto y son las realidades de los que serán expulsados. En otras palabras, los que no añaden y no quitan del Apocalipsis y la cumplen son los que guardan el nuevo pacto. Sin embargo, conocieron y guardaron el nuevo pacto, el Apocalipsis, el Israel espiritual que creen en Jesús hoy en día. En Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús dijo, veré fe en esta tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Esto significa que serán pocos los que creen y guardan en la palabra de la promesa de Jesús. Así como en la primera venida, en el cumplimiento del Apocalipsis, donde se cumple el nuevo pacto, aparecerán los que guardan el nuevo pacto y los que no. En Mateo capítulo 8, versículos 11 al 12, dice que los descendientes originales del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y los que vienen del oriente y del occidente se sentarán en el reino de los cielos. Los expulsados aquí son los que no guardaron el nuevo pacto. Y los del oriente y del occidente que se sientan en el reino de los cielos son los que han guardado el nuevo pacto. ¿Y quiénes son, respectivamente? Primero, los que no guardaron el pacto son la iglesia tradicional en Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, el pueblo elegido comparado como sol, luna y estrellas se oscurecieron y cayeron a la tierra. Esto significa que rompieron el pacto y apostataron como Adán. En Apocalipsis capítulo 13, el tabernáculo del cielo, que representa a la iglesia tradicional de Apocalipsis capítulo 6, pelea una guerra contra el grupo de dragón, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. En la primera guerra, el pueblo elegido del tabernáculo del cielo es derrotado y destruido por la bestia. ¿Por qué perdieron en la guerra? Esto se debe a que, como Adán, no guardaron el pacto y apostataron. Como resultado, como en Deuteronomio capítulo 28, versículo 25, fueron derrotados por el enemigo y huyeron en 7 caminos. Pero a diferencia de estos, en el tiempo de la segunda venida hay quienes han guardado el pacto. Estos son las personas que vinieron del oriente y del occidente en Mateo capítulo 8, versículo 11, y se sentaron en el reino de los cielos. Y son el nuevo reino y nuevo pueblo, las 12 tribus cosechadas y selladas en Apocalipsis capítulo 7. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11 para ver cómo fue creado este reino de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
En Apocalipsis capítulo 12, el hijo varón que nació de la mujer vestida del sol, luna y estrellas y sus hermanos van a la guerra contra el grupo del dragón, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la segunda guerra en el Apocalipsis. En esta guerra, el hijo varón nacido de la mujer que pertenece a Dios y sus hermanos lucharon contra el dragón y vencieron. En este tiempo, las armas que usaron para vencer en la guerra es la sangre de cordero y la palabra de testimonio. A través de los victoriosos en Apocalipsis capítulo 12, el templo del tabernáculo del testimonio es abierto en Apocalipsis capítulo 15. Y los victoriosos son usados como la copa de ira para juzgar a los apóstatas y los destructores, a Babilonia en Apocalipsis capítulo 16. En este tiempo, Babilonia fue juzgada por el pastor prometido, el vencedor, y como en Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, fue esparcida por 7 caminos. Y al cosechar y sellar, se crea el nuevo reino y nuevo pueblo de Dios, las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Estas son las 12 tribus, el reino de Dios creado a través de la victoria. Entonces, ¿qué los hizo poder vencer? Es porque tenían la sangre del cordero y la palabra de testimonio. Con esto lucharon y vencieron. La prueba de su victoria es la creación de las 12 tribus del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, Jacob venció y se crearon las 12 tribus de Israel físico. En la primera venida, Jesús venció y creó las 12 tribus del Israel espiritual. Hoy en día, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, el hijo varón nacido de la mujer en Apocalipsis capítulo 12 venció y se crearon las 12 tribus del nuevo Israel espiritual. Esta nación son las 12 tribus de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Las 12 tribus de Shincheonji son las realidades de los que guardaron el nuevo pacto. Y confirmémoslo a través de la Biblia. Como vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10, en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis, hay quienes son redimidos con la sangre de Jesús y son hechos reyes y sacerdotes para Dios, quienes reinarán sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, también se dice que estas personas fueron lavadas de sus pecados por la sangre de Jesús. Estos son los 144,000 de las 12 tribus que fueron cosechadas y selladas en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 14 también se refiere a estas personas como las primicias que han sido cosechadas. La razón por la que estas personas pueden convertirse en reyes y sacerdotes de Dios es porque han guardado el nuevo pacto. Y después de sellar a los 144,000, se dice en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14, que una incontable multitud vestidas en ropas blancas saldrán en medio de una gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y los han emblanquecido con la sangre del cordero. Estos son la realidad del pueblo cuyos pecados son perdonados por la sangre de Jesús. Además, en Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12, se dice que estas personas son los que han sido cosechados del oriente y del occidente y están sentados en el reino. En Apocalipsis capítulo 21, estos son el nuevo reino y el nuevo pueblo, es decir, el nuevo cielo y la nueva tierra. Este nuevo cielo y la nueva tierra es Shincheonji, el reino de Dios que ha guardado el nuevo pacto. Y son los 144,000 de las 12 tribus y la multitud vestidas en ropas blancas en Apocalipsis capítulo 7. En resumen, el nuevo pacto es comer la carne y la sangre de Jesús. Los 144,000 y la multitud en blanca en Apocalipsis capítulo 7 son los que comieron la carne y la sangre de Jesús
y la realidad de los que guardaron el nuevo pacto. Pastores y creyentes que están escuchando este mensaje, ¿qué debemos hacer para participar en el propósito de nuestra vida de fe, el reino de los cielos y la vida eterna? ¿No deberíamos guardar la ley de Dios, el Apocalipsis, en nuestra mente y nuestro corazón para cumplir el nuevo pacto? Espero sinceramente que nuestros pastores escuchen esta palabra primero y den a conocer a su congregación para que todos puedan guardar el nuevo pacto y recibir las bendiciones prometidas. Entonces, les diré cuáles son las bendiciones que reciben los que guardan el nuevo pacto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, los que guardan el nuevo pacto, el Apocalipsis, son bienaventurados. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12, según el nuevo pacto, se dice que los que tienen la ley de Dios escrita en el corazón y son sellados, no se les acordará de sus pecados. Es decir, son perdonados de sus pecados. Además, los que reciben el perdón de pecados entran al lugar que Jesús preparó y vivirán en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 21. En Mateo capítulo 25 se dice que esta santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos, será heredada por los creyentes como ovejas. Estos son los que guardaron el nuevo pacto. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, nos dice que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, Dios y el reino de los cielos vendrán al nuevo cielo y la nueva tierra. Este nuevo cielo y la nueva tierra es el nuevo reino de Dios, Shincheonji. Los que guardaron el nuevo pacto en el tiempo del cumplimiento del Apocalipsis entrarán a esta santa ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no más habrá muerte, llanto, ni dolor, ni clamor. Para resumir todo esto, las bendiciones que recibirán los que guardan el nuevo pacto es el perdón de sus pecados y se convertirán en sacerdotes y el pueblo de las 12 tribus para recibir el reino de los cielos y la vida eterna. Pastores y creyentes que están escuchando este mensaje, ¿guardaron el nuevo pacto? Y fueron sellados con las palabras de Apocalipsis, el nuevo pacto. ¿Alguna vez añadido o quitado del libro del Apocalipsis? Necesitamos saber si fuimos creados de acuerdo a la Biblia. Si realmente cree en la promesa de la Biblia, el nuevo pacto, debe encontrar el lugar donde se creó según el nuevo pacto. Dado que las personas de las 12 tribus de Shincheonji fueron creadas como si estuvieran selladas y estampadas con la palabra del Apocalipsis, dominan el Apocalipsis sin añadir ni quitar. Shincheonji ha guardado el nuevo pacto. Espero sinceramente que encuentre las 12 tribus del reino de Dios creadas según la promesa y sea la familia de Dios que entra al reino de los cielos. Resumamos todo el contenido de la palabra de hoy. El título de la palabra que escuchó hoy es el resultado de los que han guardado el pacto y los que no lo han guardado. En cada época, el pueblo escogido de Dios rompió el pacto con Dios y fueron maldecidos, destruidos y esparcidos. Incluso hoy en día, los que guardan el nuevo pacto reciben bendiciones y entran en el reino de los cielos. Pero los que no guardan el nuevo pacto son maldecidos y no pueden entrar en el reino de los cielos y van al infierno. Este nuevo pacto se refiere al libro del Apocalipsis y guardar el nuevo pacto es grabar la ley de Dios, el nuevo pacto, el Apocalipsis, en nuestro corazón.
La realidad de los que guardaron el nuevo pacto hoy son los 144,000 de las 12 tribus del nuevo Israel espiritual y la multitud en blanca, es decir, las 12 tribus de Shincheonji. Shincheonji, que ha guardado el nuevo pacto conforme al Apocalipsis, cosechó, selló y estableció las 12 tribus. Y siendo las 12 ramas del árbol de la vida, alimentó el fruto del árbol de la vida, el alimento de la vida eterna, y está sanando a todas las naciones con las hojas del árbol de la vida. Esta es la evidencia de que Shincheonji ha vencido. Como han escuchado hasta ahora, cuando el nuevo pacto se cumpla en el tiempo de la segunda venida, los que guarden las palabras del Apocalipsis recibirán la gran bendición de convertirse en reyes y sacerdotes de Dios y en una nación santa. Por lo tanto, un verdadero creyente en Dios debe saber cuál es el nuevo pacto que Dios nos ha dado. Y no debemos convertirnos en aquellos que traicionaron el pacto como en el tiempo de Adán, sino que debemos guardar el nuevo pacto y vencer para llegar a ser el pueblo del reino de los cielos que hereda el reino y la vida eterna. Familias de fe en Aldea Global, entendamos bien la palabra de testimonio dada hoy en día para que podamos encontrar el reino de los cielos donde está el Señor y seamos uno. Shincheonji es el cielo donde Dios y Jesús están, juntos para siempre. Sinceramente, deseo que todos puedan entrar a este reino de los cielos. En la próxima lección, el instructor testificará sobre la lección 6 de intermedio titulado El pastor prometido del Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a darles una conferencia más interesante y clara. Espero que escuche muchas veces la palabra de hoy y la grabe en su corazón para hacer suyo el tesoro de Dios. Además, los bendigo en el nombre del Señor para que todos los que escuchen la palabra de hoy realicen la voluntad de Dios y alcancen la esperanza del cielo y la vida eterna. Por último, proclamemos juntos en el sentido de volvernos uno en Dios y en Jesús y en la palabra. Somos uno en Dios y en Jesús. We are one. Oremos juntos. Padre Dios, a quien le damos las gracias y toda la gratitud. Damos las gracias y la gloria por permitir a los pastores, seminaristas y miembros de todo el mundo venir ante la palabra de la verdad en el seminario en línea de Shincheonji para recibir el testimonio de la preciosa palabra. El testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos. A través del Deuteronomio capítulo 28, hemos recibido valiosos testimonios sobre los resultados de los que guardan el pacto y los que no la guardan. Permita que todas las personas que escuchen esta palabra guarden el nuevo pacto y sean parte de las 12 tribus del nuevo Israel espiritual, el nuevo cielo y la nueva tierra, donde desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y todos sean salvos. Pedimos que siempre estén llenos de amor de la verdad y sean fuertes tanto física como espiritual. Todo esto lo hemos orado en el nombre vivo de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar hasta el final. El pastor prometido es el pastor que Dios ha prometido de antemano en la palabra. Es el pastor prometido en la Biblia. Vamos a conocer a través de la Biblia qué trabajo tiene que hacer el pastor prometido de Dios y cómo le podemos reconocer. Jesús dice que envía a su mensajero a las iglesias para que testifique de estas cosas, que son el testimonio de todos los eventos del Apocalipsis. Entonces, el mensajero de Jesús tiene que venir y testificar de los hechos del Apocalipsis. ¿No es así? Hay que aprender el Apocalipsis del pastor prometido del Nuevo Testamento para conocer correctamente la voluntad de Dios.
creer, ser salvos y ser un verdadero creyente. Así como ha visto en el avance, la próxima vez vamos a estudiar sobre el pastor prometido del Nuevo y Antiguo Testamento. El tiempo es el mismo de hoy, a las 10 de la mañana. Espero que todos puedan participar y podamos entrar al cielo anhelado. El seminario en línea de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el testimonio de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulos, está siendo transmitido a todo el mundo en 24 idiomas a través de los canales oficiales de YouTube. Hay muchas buenas noticias de iglesias de diferentes denominaciones de todo el mundo que están siendo uno con Shincheonji. Si además del mensaje que escuchó hoy, tiene más preguntas o consultas sobre Shincheonji, Iglesia de Jesucristo y su doctrina, comuníquese con nosotros al número que se muestra en la pantalla. Con mucho gusto le atenderemos. Ahora vamos a terminar orando el Padre Nuestro y así concluir el seminario de Shincheonji del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención.